Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con otra reunión más aquí en nuestro grupo, esta reunión espiritual de cerrando pues con los temas de esta semana. Y para iniciar voy a dar mención de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que esto se contrapone al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues con esto vamos a dar inicio con la reunión que nos compete el día de hoy. Este tema va a estar muy bueno, es un tema espiritual relacionado también a lo psicológico y el tema será sanando el abuso. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar el tema. Adelante, doctor. Pues qué tal nuevamente, aquí estamos en su espacio. Bueno, y si ustedes de las personas que nos siguen sistemáticamente, pues ya cuando paso el tiempo en una sola sistema, pues ya se hace algo propietario, se hace uno perteneciente. Por eso lo decía en su espacio. Suena como comercial de televisión, pero no lo es. Solamente pues queremos que sepa que consideramos muy valioso tanto esto que lo seguimos haciendo y vemos que cada vez va creciendo. Hay más gente que se conecta y que sigue estos temas que desde siempre han existido, pero que en esta temporada han tomado más vigor, dadas las circunstancias pues, de nuestro mundo que ha cambiado. Vamos a iniciar. Hoy tenemos un tema que se llama Sanando el Abuso, pues que ya tenemos toda la semana hablando de la cuestión sexual, de la violación, de otro tipo de temas, y pues vamos a darle un poquito de continuidad, dándole un sesgo espiritual a ver qué podemos recolectar y aprender de ella. Así que vamos a iniciar. También es un tema donde vamos a leer mucho, pero la pura lectura nos va a ir guiando, es como una guía, es como leer un libro. Al final de cuentas, cuando hablamos de asuntos teológicos, solamente hay una literatura, bueno, hay muchos, pero literatura central que es la Biblia, pues es un libro de lecturas, y las personas que aprenden a leer o que gozan de leer, pues es como van progresando en su crecimiento espiritual. Así que la literatura siempre es buena, y aquí vamos a extraer un poquito como si fuera un libro, vamos a leer. Iniciamos con nuestra primera lámina. Aquí está el concepto de abuso. Y se dice pues que el abuso se presenta de muchas formas y suele ser difícil de detectar. Comprender los tipos comunes de abuso, que van desde lesiones físicas hasta la explotación económica, es el primer paso para romper con un patrón de poder y control. El abuso puede haber ocurrido en la infancia o en la adultez. Puede ser emocional, verbal, físico o sexual. El trauma puede incluir situaciones o eventos peligrosos, amenazantes o extremadamente estresantes, tales como el abuso sexual del que hablemos hace unos días, guerra en un accidente o desastre natural, una muerte violenta o repentina de un ser querido, o bien un problema grave de salud físico. Todo eso se considera abuso. Ahorita vamos a extender el tema, vamos a ver por qué incluye tantas situaciones y vamos a tratar de revisar algunas de ellas. Continuamos. Aquí tenemos el contexto social del abuso, y bueno, pues decimos que el abuso, ya sea físico, emocional, verbal o sexual, puede tener efectos a largo plazo en la salud mental. El trauma puede afectar a la manera en cómo se siente la persona sobre sí misma y cómo se relaciona con los demás. Las personas que han pasado por el abuso u otro trauma tienen mayor riesgo de desarrollar una afección de salud mental como depresión, ansiedad o trastorno por estrés postraumático. El trauma y el abuso nunca son culpa de la víctima. Sin embargo, deberán recibir ayuda para sanar las heridas físicas, mentales y emocionales del trauma y el abuso. Este fue uno de los temas que tocamos en la semana, que fue el abuso sexual, y vimos sus afecciones, pero hoy vamos a ver cómo estas heridas físicas, mentales y emocionales, hoy vamos a ver un poco las heridas del alma en este desarrollo de tema espiritual. Vamos a continuar. Ahora tenemos aquí cómo se relaciona el abuso con el trauma, el abuso y el trauma con la salud mental. Bueno, es una excelente pregunta y vamos a verlo. Dice, tal como se pueden tener efectos duraderos en tu salud mental, física y emocional. El trauma puede tener efectos duraderos en tu salud mental, física y emocional. Experimentar un abuso u otro trauma pone a las personas en riesgo de desarrollar afecciones de salud mental como trastornos de ansiedad, depresión,
trastorno por estrés postraumático, abuso de alcohol y drogas, trastorno límite de la personalidad. Continuamos. Aquí está algunos tipos, vamos a explorar por lo menos unos 5 o 6, son muchos tipos de abuso, pero hoy vamos a explorar así de entradita, nomás los 4 o 5 más comunes. Y uno dice es el abuso físico y el maltrato físico es un contacto físico intencional, pero no deseado, puede causar lesiones y en casos extremos la muerte. Algunos ejemplos del maltrato físico incluyen puñetazos, patadas, golpes, mordiscos, empujones, estrangulamiento y asfixia, tirar del cabello o tirar, agarrar la ropa, lanzar objetos, impedirle físicamente salir o forzarle a ir a algún lugar, contacto sexual no deseado o actos sexuales forzados, usar pistolas, cuchillos o armas para amenazar o herir. Todo esto que se considera abuso físico y está dentro del contexto, si usted lo contextualiza dentro del ámbito familiar, que es lo que más en las estadísticas pues ha proliferado, se va a dar cuenta que muchas de estas cosas sí suceden en algunos hogares, si no en el nuestro, por lo menos hemos escuchado, hemos visto escenas de ello. Víctor, me llama la atención que dice que es intencional, pero que no es deseado. Quiere decir que la persona muchas veces lo hace inconscientemente, este tipo de maltrato hacia el maltratador, hacia el maltratado. O ¿Es sea, correcto? que no lo desea, pero se le sale de la mano y tira objetos o tira el cabello. O sea, de eso se trata. Sí, pues es el caso de las afectaciones mentales como la neurosis, que es un espasmo, es una nublación mental o de la conciencia. Por lo tanto, se dice que una persona bajo el efecto de una intoxicación adrenalínica o disparo psicótico, que es un episodio de ira, una persona iracunda en ese momento no ve, no piensa para después decir fue sin querer, queriendo. Igual que el alcohólico está en un acto de conciencia reducido por la alcoholemia sanguínea en su cerebro. Así que por eso dice que puede ser intencional, pero no deseado, o sea, intencional porque la intención incluye la capacidad evolutiva y el efecto físico, pero en el fondo, pues no es él, es como su conciencia, como dice bien Gerardo, correctamente explicado, pues es una inconsciencia, no estoy inconsciente, ¿no? Alguien diría, pues es como cuando estoy dormido y le doy una bofetada a mi esposa y le digo que estaba dormido, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, continuamos. Aquí está el abuso verbal y emocional. Bueno, pues este también es muy socorrido, digo socorrido en el sentido de que pues se da mucho, no se denuncia mucho, bueno, ahora ya se está usando, pero mira, el abuso verbal y emocional suelen usarse juntos para controlar a la víctima. Los abusadores pueden amenazarla con gritos, pueden hacer comentarios denigrantes sobre su apariencia física, intelecto o valor. El abuso es una táctica psicológica que utilizan los abusadores para controlar a sus víctimas. Los abusadores pueden ejercer abuso emocional sobre sus víctimas de diversas maneras, entre ellas menosprecios e insultos, humillarlos delante de los demás, haciéndoles sentir culpables o culpándolos por el abuso, comportamientos y comentarios que erosionan su autoestima y jugando juegos mentales. Por eso, en el decálogo de los derechos de los niños, ahora se tipifican y se institucionalizan este tipo de abusos de padres hacia hijos. Por eso es que ahora los hijos pueden demandar a los padres, porque ha sucedido no siempre, no claro que esté el extremo, pero hay padres que sí menosprecian, insultan a sus hijos, los humillan, los hacen sentir mal, juegan con ellos mentales. Yo lo único que me acuerdo cuando era niño es, te va a jalar las patas el chamuco en la noche, algo así me decían, ¿no? Y pues el niño todo asustado, ¿no? O te voy a abandonar o ya no vas a ser mi hijo, ¿no? Pues todo eso está dentro ahora del maltrato o del abuso verbal. Entonces, para corregir a los hijos no necesariamente se ocupan palabras humillantes, ni se ocupan amenazas, ni nada de eso, pero hoy en esta generación, pues los padres lo han entendido, no sé si lo estén practicando, pero por lo menos ahora ya hay una ley que se interpone, dice, si abusas verbal o emocionalmente de tu hijo, de tu cónyuge, pues ya estás incurriendo en un delito, ¿no? Así que si no lo haces tanto por la conciencia, pues por la consecuencia, ¿no? Vamos a continuar. Aquí hay otro tipo de abuso. Estos son los más, repito, los más comunes. Aquí está el abuso financiero, que también se da mucho. Casi todos estos son entre la pareja o dentro de la familia. Y el abuso financiero ocurre en aproximadamente el 99% de las relaciones abusivas, aunque es la forma menos conocida. Esta forma de abuso es una de las tácticas más poderosas de poder y control.
es tan poderosa que muchas víctimas la describen como principal razón por la que permanecieron en una relación abusiva o regresaron a ella. Algunas formas de abuso financiero incluyen dar una asignación, no dejar que la víctima tenga su propio dinero, ocultar los bienes familiares, acumulación de deuda, interferir con el empleo y pues arruinarle el crédito, ¿no? Bueno, ahora se ha diversificado y se ha hecho más. Generaciones atrás, uno o dos generaciones atrás, por ejemplo, cuando el machismo estaba en su mayor expresión, la mujer decía, es que yo no sé cuánto gana mi esposo. Decía, pero ¿cómo tiene 20 años viviendo con él? ¿Cómo que no sabe? Y era una forma de controlar, de a ver, ¿qué necesitas? Yo te doy. Y era como darle a la esposa el dinero a cuentagotas y era como que si tú quieres algo de mí, te tienes que esforzar para que te dé dinero, para que compras. El día de hoy, pues todo ha cambiado, ¿no? Sin embargo, ha cambiado para mal en este de arruinar el crédito en determinadas relaciones. De repente el hombre obliga a la mujer o viceversa a que se tome un crédito y después cuando se separan o se divorcian o se enojan, pues el crédito está a tu nombre, pues tú págalo, ¿no? Hay una serie de cosas aquí tremendas. Hoy no es el caso de hablar de todos estos abusos, lo estamos hablando en un contexto, pero cada uno de estos temas son muy profundos y pienso que en otro tema podemos abundar más en ellos y aunado a los temas que vimos esta semana, ¿no? Esto es solamente un referente y pues usted ahí rápido con su imaginación se debe dar cuenta si algunas de esas cosas pues han ocurrido en alguien que usted conoce. Esperemos que no sea en usted mismo. Continuamos. Vamos a ver aquí abuso de ancianos o violencia de pareja en la vejez. Bueno, otro de los casos muy comunes, la violencia de pareja en la tercera edad contra personas de 60 años o más por parte de su pareja, cónyuge o familiar actual o anterior. Puede ser perpetrada por otra persona o entidad y puede ocurrir en cualquier ámbito, en el hogar, en una institución o en la comunidad. Los signos de abuso a personas mayores incluyen hematomas inexplicables, falta inexplicable de fondos, no poder pagar facturas cuando no había problemas previos, parecer estar sobremedicando o submedicando, atracción repentina de actividades agradables, falta de higiene, equipo médico faltante o roto, ¿no? Pues mire, los ancianos, como son más dependientes, igual que los niños regresan a su segunda infancia, se le llama así porque ahora se hacen dependientes de, pues ya no pueden ir al banco y a veces se les explota sustrayendo fondos porque los ancianos ya no saben cómo, no tienen estabilidad ya, o no se les baña, o por ejemplo no se les da sus medicamentos, o se les dice que no hay dinero para sus medicamentos, o no se les proveen las cosas necesarias que ellos requieren, ¿no? Y parece que no, por eso también está tipificado como un delito. Ahora ya lo vimos en otro tema que es el descuido de ancianos. En mi caso particular, como un ejemplo, una experiencia, mi suegra vive con nosotros, bueno, y es una mujer anciana, tiene más de 85 años, y pues ahora resulta que ya no ocupa una andadera con rueditas, ahora ocupa una andadera que no tenga rueditas, y en su momento pues ocupó un bastón, hace poco se accidentó y tuvimos que conseguir una cama de hospital pues para tenerla inmovilizada y pues una enfermera que tenía que ir a aplicarle los medicamentos y bueno, pues son cuidados que conllevan una responsabilidad, un gasto también, en el buen sentido de la palabra, pero eso es cuidar de los ancianos. Todo lo diferente a eso, pues es el abuso porque el anciano ya no se puede valer por sí mismo y es complicado, ¿no? Todo esto es complicado, inclusive mi suegra que no puede ir al banco, pues nosotros pasamos un reporte a los demás hijos de qué se hace con sus fondos que ella recibe de pensiones y ahora del bienestar que dan y pues tiene que haber transparencia. Afortunadamente mi esposa es contador, entonces siempre ahí está todo vigente, pero no sucede en todos los casos. A veces el abuelo es como el relegado ahí, es como el niño castigado de la casa, ¿no? Qué triste y qué terrible es eso. Muy bien, continuamos. Aquí vamos ahora abuso de pareja, que pues se sacaría en el top número uno. El top de, pues dice, el abuso de pareja es cualquier daño físico, sexual o psicológico causado por una pareja o cónyuge actual o anterior. La violencia de pareja puede ocurrir tanto en relaciones heterosexuales de la misma edad y edades diferentes y parejas del mismo sexo, con mayor incidencia en estas últimas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres han informado haber sufrido violencia física grave por su parte de su pareja durante su vida. Miren nomás, aquí está, pues usted le da profundidad, sentido esto y se da cuenta que es un tema, pues tendremos inclusive, podríamos tener toda una clase de este tema. Ahora también, por ejemplo, la violación entre cónyuges.
es un delito y antes no existía eso y es porque se ha dado cuenta que en lo oculto, ahí donde nadie se ve, en el núcleo familiar, en la intimidad de los cónyuges es donde se dan muchas de estas cosas. En las parejas homosexuales, pues imagínense, si ya pelearse un hombre y una mujer es complicado, pues imagínate dos hombres, pues se pueden hacer pedazos ahí, ¿no? Por eso los índices de delitos, eh, ¿cómo se llaman? Sentimentales, bueno, se me fue el término, pues tiene mucho que ver en este sentido. Continuamos. Ahora sí vamos a ver aquí. Bueno, el abuso doméstico es el resultado del hecho de que una persona se siente con derecho a tener poder y control sobre su pareja y los miembros de su familia y de su elección de usar comportamientos abusivos para lograr y mantener ese poder y control. El abuso hace que la víctima dependa del maltratador y deja a la víctima asustada, confundida e insegura sobre su capacidad para sobrevivir financieramente o de otro modo, por su propia cuenta y abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas de tales actos que influya en otra persona. Pues si pudiéramos traducir esto en un lenguaje coloquial, pues sería lo que es el machismo, a veces, o el matriarcado, cuando es a la inversa, pues ahí está, mire, mucho de esto tiene que ver, inclusive otras aristas más, pero básicamente este es el abuso doméstico, ¿no? Vamos a continuar porque el tema que nos ocupa hoy, pues es cómo sanar las heridas del abuso, pero estamos haciendo un contexto y aquí tenemos los efectos a largo plazo del abuso trauma, pues ya los hemos visto dos, tres veces, que es la ansiedad, estrés y miedos agudos, abuso del alcohol, de las drogas, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, la autoflagelación y el suicidio. Se refuerzan estos términos porque probablemente en un mes más tengamos un taller que tenga que ver con la ansiedad y el estrés y con la ansiedad y la depresión, que son temas muy, muy comunes, pero si se da cuenta, pues nadie se levantó un día ansioso de la nada o alguien se deprimió porque sí, sino que ha sido una acumulación de muchos eventos que le han generado trauma, frustración, estrés, y todo esto viene de los abusos que son muy comunes en nuestra sociedad. El día de hoy, inclusive hay abusos que no son físicos, ahorita vamos a ver, se va a asustar, por lo menos la Organización Mundial de la Salud tipifica 117 tipos de abuso. Yo rescaté nomás unos cuantos y ahorita que los leamos, usted se va a sorprender, va a decir, todo esto es abuso y genera, pues repito, efectos como el estrés, el miedo y todo esto. Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos aquí los tipos de abuso. Mire, le decía, yo rescaté estos 117 algunos. Mire, abuso de autoridad, abuso de dominio, abuso de indulgencias, abuso de información, abuso de poder, abuso de rango, abuso de confianza, abuso académico, supervisión abusiva, abuso de adolescentes, abuso infantil, abuso adictos, abuso de animales, acoso escolar, abuso por difamación, abuso sexual entre niños, abuso de derechos civiles, abuso clerical, abuso cibernético, abuso en el noviazgo, abuso a discapacitados, abuso a indigentes, abuso racial o de clases, abuso de empleados, abuso a la patria y símbolos, acoso en todos sus tipos, abuso por hostigamiento, abuso por novatada, abuso por humillación, abuso por incivilidad, como cuando te tapan la cochera, abuso de derechos humanos, abuso institucional, abuso por intimidación, abuso legal, abuso médico, abuso militar, abuso por manipulación mental, abuso por fraude, abuso narcisista, abuso por negligencia, abuso de crianza, abuso policial, abuso político, abuso profesional, abuso telefoneo por redes, abuso religioso o espiritual. Entonces, mire, de los 117 que menciona la Organización Mundial de la Salud, pues mira, aquí rescaté algunos y dígame si no es de asustarse. Dice, o sea que vivimos en una sociedad expuestos al abuso, sí. Y a veces, como decía Gerardo, inconscientemente estamos abusando de las personas. Y dices, pues es que necesitamos revisar como cultura o como sociedad esta salud mental y emocional que, pues en nuestro caso, nos ubica el perfil global pues en un rango muy bajito, o sea, como que salimos medio reprobados, ¿no? Los mexicanos somos muy de órale y pues a ver cómo lo arreglamos, todo es a golpes, todo es a discusiones, todo es a pleitos y pues eso nos pone en un panorama global muy, muy feíto, ¿no? Continuamos. Vamos a ver qué dice la Biblia del abuso, porque es el tema del día de hoy. Bueno, pues la Biblia considera el abuso una acción pecaminosa que Dios odia, ya que viola los principios de amor, respeto y justicia.
el que establece para las relaciones humanas. Condena tanto el abuso físico y sexual como el abuso emocional, verbal o espiritual y llama a la víctima a romper el ciclo de abuso, buscar ayuda y no tolerarlo. Al mismo tiempo ofrece consuelo, sanidad y esperanza a los que sufren, asegurando que Dios está del lado de los oprimidos y que un día hará justicia final. Yo creo que todos en alguna medida, o dicen las personas cuando se enojan, me acuerdo que le decía a mi abuela, a mi abuelo, yo estaba muy chiquito, decía, pero un día Dios te va a hacer justicia, decía, como diciéndole al abuelito, te va a tocar un día, Dios me va a hacer justicia, o sea, te vas a meter con el mero mero, ¿no? Bueno, este asunto de la justicia pues tiene mucho que ver para las personas que abusan. Si usted ha escuchado la palabra impunidad, no es otra cosa más que un delito o un abuso que quedó sin castigo, ¿no? Y pues eso se refiere a la impunidad. Y si usted lo vive, usted le va a afectar demasiado, ¿no? Continuamos. El abuso es un pecado que no agrada a Dios. Bueno, el Señor detesta el abuso. La Biblia enseña que Dios ama la justicia y odia el maltrato, así como los abusadores, a los abusadores. Un pasaje clave es el Salmo 11, el capítulo 11, versículo 5, que dice, el Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. El abuso de autoridad es pecaminoso. Abusar de una posición de poder, ya sea en el hogar, el trabajo o la iglesia, es una transgresión contra Dios y viola su mandato de guiar a los demás como buen ejemplo. Pues mire, ahí están algunas referentes. Continuamos. Aquí algunos tipos de abuso mencionados en la Biblia. Bueno, pues la murmuración, por ahí murmuraron Aarón y María contra Moisés y a poco nomás él le habla a Dios. Y bueno, pues lo hicieron en secreto y pues se generó un problema, una consecuencia directa de parte de Dios, que por ahí les dio lepra. Luego está el chisme, pues aquí está el Levítico 19, dice, no andarás chismeando entre los de tu pueblo o dentro de tu casa. También está el robo, pues estos son parte de los mandamientos. De hecho, si extraemos los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20:15, pues habla del robo, del adulterio, pues es un abuso. La violación, pues no se diga, en segunda de Samuel capítulo 3 hay una historia donde un hermano viola a su hermana, que es el incesto. Entonces, Tamar, que es la hermana, pues es violada por este Absalón y entonces, pues ahí se genera un asunto dentro de la familia de abuso sexual, ¿no? Esto solamente por mencionar algunos tipos de abusos que están en la Biblia. Continuamos. Aquí vemos que Jesús es la fuente de la sanidad. Bueno, pues aquí hay textos muy reveladores. Uno de ellos, que a mí me gusta mucho en lo particular, dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Esto significa que una persona abusada, pues busca un consuelo. Y bueno, pues aquí está la ruta, dice Jesús, pues ven a mí, entendiendo que Jesús es el símbolo de la vida espiritual o algo que nos trae paz, consuelo, seguridad, esperanza. Y luego también en Marcos capítulo 2 versículo 17 Jesús hablando dice, los sanos no tienen necesidad de médico, pero yo he venido a sanar a los enfermos. Esta enfermedad del alma que es la frustración, el maltrato, la pérdida del sentido de ganas de vivir por el maltrato o el abuso, pues Jesús viene a sanarlo. Así que Dios, a partir pues de sus principios bíblicos o Jesús dice que Él da consuelo, esperanza y restauración a los suyos. Por aquí hay un salmo que es el Salmo 62, 1 y 2. Déjeme, creo que aquí lo traigo a la mano, si se lo puedo leer. Este, ahorita lo resolvemos. Déjeme ver que aquí lo debo traer a la mano. Creo que no lo puse ahí en físico, pero aquí se los puedo leer. Déjeme ver si lo tengo por aquí. Muy fácil de encontrarlo y es importante que lo leamos porque pues tiene una connotación muy importante, ¿no? Entonces, aquí estamos, Salmo que dijimos, 62, Salmo 62, 1 y 2, aquí está, mire. Dice así, dice, se lo voy a leer en una traducción moderna para que le quede más, como más, más clarito. Aquí está, mire. Dice así. eh, Dice, ante el Señor he esperado que Él me libre de todo mal, porque solo de Él procede la salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio.
Luego por ahí en el 5 y 7 dice lo siguiente. Yo esperé ante el Señor porque Él es mi esperanza, solo Él es mi salvación, solamente Él es mi roca y mi refugio. Bueno, repite un poquito lo primero, ¿no? Y entonces aquí en Lucas 4:18, Jesús está en el templo y lee una parte, dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Así que el abuso está dentro del corazón y es un quebranto del alma. Por eso decíamos que la sanidad del alma tiene que ver con cosas internas que no ando diciendo a todo mundo, que a veces no tienen como una explicación. El daño no se repara porque el que te hizo el daño no te lo puede reparar, pero el daño está hecho. Pero el que sana el quebranto del corazón, esta sanidad del alma, pues es Jesús, dice, yo lo vine a sanar. Entonces esta paz que viene como un bálsamo, pues es lo que trae sanidad al alma. Y luego también dice que Dios salva al afligido de su mal. En el Salmo 35:10, ahí mismo, déjeme encontrárselo, aquí se lo leo, aquí mismo, Salmo 35:10. Y lo estoy haciendo de esta manera porque quiero que vea pues que escrituralmente sí tenemos, como dijimos al principio, un manual o un recurso donde atender pues este tipo de necesidades, ¿no? Dice, eh, ¿quién como tú, Señor, que protege del fuerte al débil y desvalido al desvalido y al pobre y menesteroso de quienes desean destruirlo o despojarlo? Entonces dice, ¿quién como tú que salva al menesteroso, al afligido del mal? Pues bueno, siempre hay alguien mayor que yo, pero cuando nosotros tenemos esta fe y estamos espiritualmente apegados a Dios, pues yo digo, pues mira, Dios es mi refugio, Dios me puede salvar y Él me puede librar de la maldad y del malhechor. Esta semana mismo allá en el grupo donde estoy, pues un hombre pasó y nos platicó su testimonio, nos dijo que esta semana, hace 2 semanas, lo secuestraron a él junto con sus hijos, llegaron a su casa y lo sacaron en la madrugada, por ahí los amarraron, se los llevaron y dice pues que los golpearon a él y a sus hijos, que los estuvieron amenazando con un arma y bueno, lo que usted ya sabe, y él estaba muy afligido, pero dice que en ese momento, mientras lo estaban pues torturando y dice que le decían a sus hijos, les vamos a hacer daño, ¿a quién quieres que nos llevemos primero, al grande o al pequeño? Y dice que él se acordaba y decía, Dios, ayúdame. Dios, que empezó a orar y a pedirle a Dios, Dios, sálvanos, Dios, ayúdanos. Y dice que, pues milagrosamente por ahí de repente, dice que cuando estaba orando, escuchó un helicóptero que iba volando por ahí cerca de la casa, muy cerca, y dice, entendió pues que venían ahí los militares de la Guardia Nacional y pues los rescataron en ese momento ilesos. Y él estuvo el domingo platicando su testimonio y decía, yo puedo comprobar que verdaderamente Dios es el que salva porque yo estaba orando y dije, Señor, por favor, esto nos iban a matar, estábamos muy asustados, muy amedrentados, pero dice, yo me acordé de un texto que dice, con mi voz clamé al Señor y él me oyó desde su monte y envió ayuda, dice. Entonces eso fue lo que yo hice, pedirle a Dios en ese momento con toda mi alma, con todo mi corazón, y vino esa salvación. Dice, para mí, verdaderamente Dios salva al afligido del mal. Fíjese usted nada más cómo es un testimonio real, o sea que alguien vivió. Bueno, pues el que tiene fe sí puede usar este recurso. El que no, bueno, pues sufre el daño y reniega o maldice o se va con su daño y pues no tiene más a dónde ir, ¿no? Continuamos. Vamos a ver aquí, bueno, aquí este es importante que sepa, estamos por concluir, puede ir formulando sus preguntas o comentarios para enriquecer el tema si es que los hay, y pues vamos a estar atentos a ver si los podemos también contestar, ¿no? Continuamos. La Biblia y la sanidad del abuso. La Biblia ofrece sanidad para las heridas emocionales al proporcionar una perspectiva eterna, un marco para procesar las emociones, un sentido de identidad en Dios y la enseñanza del perdón. Todo a través de la relación con Dios y el poder del sanador del Espíritu Santo. Se enfatiza la importancia de no confiar únicamente en las propias emociones, sino de someterlas a la verdad de Dios, buscando la ayuda de otros creyentes y no reprimiendo el dolor, sino permitiendo que Dios lo sane y vende las heridas. Este es un tema totalmente espiritual que tiene que ver con el perdón. Quizás dentro de todo el marco espiritual, quizás el bálsamo por excelencia sea el perdón, porque una herida que ya me causó dolor, si yo no sano ese dolor, se vuelve resentimiento, se vuelve rencor, se vuelve amargura, se vuelve odio, se vuelve venganza y se vuelve muerte. Entra en una cadena progresiva de dolor y mientras no sano ese dolor va migrando de nivel hasta convertirse en algo que me va a dañar a mí y a los que me rodean.
Por eso Dios nos da el recurso del perdón. Y, por ejemplo, el agresor y el agredido, la víctima y el victimario, cuando la víctima perdona a su agresor, en ese momento la víctima es sanado y el agresor inclusive puede seguir con su enfermedad del alma, que es la ira o el enojo o la venganza, lo que sea que tenga, y se queda con esa situación ahí porque no perdonó. Por eso el perdón es un recurso espiritual que viene a través de Dios. Otro de ellos que es el sentido de identidad en Dios. Y hablamos de la eternidad. En muchos funerales que he oficiado, yo les hablo un poquito de la eternidad. Y como el libro de Apocalipsis nos deja entrever más o menos cuál sería el contexto de la eternidad, pues ahí no existe el abuso. Dice que no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Dice, ni siquiera la muerte existirá, porque la buscarás y no existirá. Entonces dice, es un lugar donde hay una perfecta paz, una plenitud de vida y donde no hay dolor, no te tienes que estar cuidando del malo, no hay maldad, no hay nada. Y entonces es un sentido de esperanza para el que cree, dice, o sea que hay algo mejor que lo que vivo, sí, o sea que hay un mundo, hay una realidad donde yo puedo vivir que no tengo que estar con miedo, con temor, cuidándome de todo mundo, desconfiando de todo mundo, sí, y sucede que es cuando termina nuestra vida terrenal, si confiamos en Dios, entonces hay una vida eterna donde podemos gozar de todas esas bendiciones y en sí mismo esa esperanza nos da un poco de fuerza y de salud para lidiar con los abusos, pues que ya vimos todos los que hay dentro de esta cultura, sociedad y planeta Tierra. Así que, pues ahí está, mire, sigue siendo un recurso la vida espiritual para sanar las heridas emocionales. Vamos a continuar, ya nos queda una lámina o dos. Aquí están los elementos espirituales para la sanidad. Yo hablé un poquito de ellos. Procesar las emociones. Los salmos, por ejemplo, ofrecen un modelo para expresar nuestras emociones, tanto las de alegría como las de desesperación, y nos muestran cómo hablar con Dios acerca de nuestro dolor. Es lo que conocemos como oración. El poder del perdón, bueno, la Biblia enseña a perdonar a quienes nos han herido, incluso a aquellos que nos han causado un gran sufrimiento, como lo demostró Jesús en la cruz. Luego viene también la identidad y el valor en Cristo. La Biblia nos recuerda nuestra identidad como seres creados maravillosamente por Dios, lo que nos da valor y nos libera de la necesidad de buscar validación pues en otros seres humanos, ¿no? No que esté mal, pero definitivamente nuestro sustento prioritario, nuestra base de identidad de autoestima, pues viene de nuestra imagen de Dios. Luego viene la conexión y la comunidad. La Biblia fomenta la importancia de las relaciones sanas y el apoyarse en otros creyentes como parte del cuerpo de Cristo, lo cual es fundamental para la sanidad. Ahí nosotros en la comunidad que me toca dirigir tenemos un fondo de misericordia que es justamente para atender a personas que han sido vulneradas, que de repente no tienen un recurso, necesitan una silla de ruedas, necesitan una despensa, necesitan algo, y no resolvemos el problema general, pero le hacemos sentir a la persona que no está sola y que en determinado momento cuenta con alguien que le pueda ayudar. Dígame usted si no es maravilloso, y todos esos son recursos espirituales, pues que operan para algo que se llama sanidad. Muy bien, vamos a continuar. Nos queda una lámina o dos. Aquí están los recursos bíblicos para la sanidad. Pues número uno, pues si ya estás escogiendo a Dios como un recurso, pues sé honesto con Dios, habla con Él sobre tu dolor, frustración y preguntas. Puedes preguntarle a Dios todo lo que sea. Luego en el Salmo 147, versículo 3 dice, sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Bueno, estamos hablando de las heridas del alma y la venda de Dios es lo que estoy diciendo, que es el cobijo de Dios, la presencia de Dios, la paz de Dios. Esto es una venda espiritual, no un vendaje espiritual. Y en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la palabra conformar es no creas que todo está en este mundo. O sea, hay cosas más maravillosas porque en el mundo hay abuso, hay injusticias, pero pues date cuenta que hay cosas diferentes que puedes hacer, relacionarte de otra manera y entonces va a venir esta paz. Y por último, en Efesios 4:32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Muy bien, creo que serían todas las láminas que tenemos aquí. Hubiera mucho más material, pero no es necesario, solamente este es un repaso de lo que queremos decirles a ustedes. Aquí hay otro texto que está en Efesios 4:31, dice, desecha la amargura, el enojo, la ira,
la gritería, la maledicencia. Pues todo esto tiene que ver con los efectos del abuso. Y lo contrario a eso, pues dice Jesús, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que una persona que quiere dejar el abuso, pues tiene que aprender a amar. Y una persona que quiere dejar de ser abusado, tiene que juntarse con personas espirituales que verdaderamente sepan amar como Dios ama también, ¿no? Pues hasta aquí el tema. Vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, sí, Víctor, muchas gracias. Vamos a invitar a las personas que están conectadas en Zoom y también a las que están aquí de manera presencial. Si gustan hacer alguna pregunta de aspecto psicológico o bien de aspecto espiritual relacionado al tema que estamos tratando el día de hoy de cómo sanar el abuso, con gusto lo pueden hacer. Escríbanlo en el chat, las personas de manera virtual o quien está de aquí de manera presencial, levante la mano y le acerco el micrófono para que le hagan preguntas a Víctor. Esto lo pueden hacer en los dos planos, ya sea psicológico o espiritual, ya que también Víctor es pastor y pues tiene pues las bases espirituales que nos pueden ayudar. Adelante. Gracias, buenas tardes. Nada más quería preguntarle sobre el último versículo que comentó de Efesios, Ajá. donde dice que deja toda la gritería y todo eso. Sí, me lo podía repetir, de favor. Sí, pues dice, ¿Cuál quítese es? de vosotros toda gritería, ira, enojo. Pues es lo que nosotros conocemos coloquialmente como la neurosis, ¿no? Pero quítese no es como algo mágico, ¿no? De repente nosotros decimos, Dios, cámbiame, dice Dios, pues sería bueno que hicieras algo, ¿no? Y lo que podemos hacer es empezar a ejercer nuestra voluntad, hacer una serie de procesos. Le digo, pues ora, ten actos de bondad, empieza a esforzarte para que poco a poco tu carácter vaya cambiando y empieces con la ayuda de Dios, que es una fuerza sobrenatural, el Espíritu Santo, a gobernar tus efectos emocionales, a controlarte ya por medio de estos dones que Dios da. Le dije, pero de eso dice, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, enojo, iras, contiendas. Dice, pues es que estos efectos que ya traías, Dios te va a hacer una persona. Están los dones del Espíritu en Gálatas 2, estoy mal, los dones del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ninguna ley. Esto significa que cuando estamos en Dios, desarrollamos un carácter con estas características: bondad, paciencia, me controlo a mí mismo, y esto es un efecto de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, pues para gobernar esas cosas malas del carácter, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un proceso de transformación. Muy bien, pues hasta aquí el tema. Gracias por su atención. Como siempre, esperemos que estos temas les sigan siendo de ayuda y hasta la próxima. Perfecto, Víctor, muchas gracias por el desarrollo del tema. Comentarles que estas sesiones son pues grabadas los temas que estamos impartiendo y los pueden estar encontrando en nuestra plataforma de YouTube. Nos buscan como Centro Psicoemocional Esperanza y pueden ver la conferencia completa. El día lunes se sube el tema correspondiente al día de hoy. Comentarles también que el sábado 27 de septiembre vamos a llevar a cabo un taller, el cual se llama Restaurando el Equilibrio Emocional. Es un taller que va a estar siendo de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del piso 12 de la Torre Tres Afluencias. Vamos a estar haciendo difusión por nuestros medios, por nuestras redes sociales. Quien guste más información, con gusto nos puede contactar. Y pues bien, con esto vamos a cerrar la reunión del día de hoy. Un tema espiritual, psicológico muy bonito, sanando el abuso. Y pues yo termino la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y muy bonita tarde.